Bueno, pues estos queridísimos verdugos, y hoy contamos con la presencia de Iván Vélez, reconocido investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno y presidente de la Fundación de NAES. Es correcto, ¿cierto, Iván? Bueno, un matiz, director de la Fundación de NAES, pero bueno, Director de la Fundación de NAES tampoco nos vamos a para poner la defensa puntillas. de España. Eso, eso es. Bueno, pues como es habitual en este programa, lo primero que preguntamos a nuestros entrevistados es por sus primeros acercamientos a la obra de Gustavo Bueno, ¿no? Porque siempre es importante saber cómo llegan los actuales discípulos de Bueno a la obra y por qué líneas se van desarrollando, ¿no? El sistema. Bueno, pues mi acercamiento a la obra se dio a través de la televisión. Cuando yo era joven, pues Bueno tenía cierta presencia televisiva y fue el primer contacto. Esto además lo digo para otros que entrevistéis, me imagino. Está explicado en un libro que se llama Gustavo Bueno 60 visiones sobre su obra, un libro colectivo de entrevistas, y todos respondíamos cómo lo habíamos conocido. Ya te digo que yo lo conocí en la tele, o sea, a través de la tele, perdón, y luego ya en el contexto universitario, que yo no estudié filosofía, yo estudié arquitectura, pues un grupo de amigos, de compañeros que teníamos interés en la obra de Bueno, que le íbamos conociendo un poco, como no existía internet, pues ibas picoteando por ahí por bibliotecas y librerías, y estábamos al tanto, y bueno, así fue como yo trabé contacto con la filosofía de Bueno y con el propio Gustavo Bueno. Yo te quería preguntar también, empezaste un poco a conocer a Bueno, supongo, empezaste a leer sus libros, ¿no? ¿Y en qué momento tú empezaste a tener, digamos, unos intereses políticos bien definidos en relación también con todo eso que ibas aprendiendo de la filosofía política del materialismo? Es decir, ¿fue muy pronto o ha sido algo posterior? Porque nosotros hemos visto que, por ejemplo, empezaste a publicar poesía. Sí, 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 tengo un pasado. A ver, yo creo que mi acercamiento a la obra de Bueno, las primeras obras que yo leo de Bueno, pues ya digo que no era fácil acceder como ahora, que tienes todo el contenido y la fundación y todo, ¿no? Sí, bueno, mis intereses ya digo que son los primeros, digamos, tienen que ver con la filosofía de la religión. Pero bueno, realmente corrieron paralelos a lo político. Es decir, que Bueno ya tomó partido en cuanto a la defensa de la nación española. En aquel tiempo, bueno, no es que no hubiera tomado partido antes, pero bueno, fue muy nítida la cuestión en esos años donde ya se empezaban a ver unas grietas graves para la nación española, y yo seguí ese curso. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un sistema filosófico, no de una obra, un ensayo concreto sobre un aspecto de la realidad concreta. Entonces, pues lo que he ido haciendo es tratar de leerlo todo lo posible. He debido leer, yo creo que casi todo, casi todo lo accesible, claro está, ¿no? Y eso ha sido un poco mi evolución en este sentido. Rafa o Juan, ¿queréis decir algo? Sí, yo creo que por entrar directamente en materia sobre Ferraz, ¿no? 25º día de manifestaciones en España Sí. por la nación política española. Y bueno, sabido es que tus investigaciones van y tu actividad política van dirigidas a esa defensa. Entonces quisiera saber qué lectura tienes de Ferraz y del contexto político y geopolítico en torno a Ferraz. Bueno, Ferraz, digamos que es una manifestación de varias facciones políticas e ideológicas españolas, no es una cosa estrictamente unívoca, ¿no? O sea, no todos protestan, o sea, todos protestan contra las medidas del que cabe llamar ya frente golpista, pero claro, protestan desde coordenadas diferentes. Eso yo creo que hay que saber distinguirlo. A ello añadiríamos, aunque claro, estas cosas ya son más resbaladizas, pues saber hasta qué punto algunos de los que protestan, desde dónde protestan. Es decir, la figura del infiltrado, que parece ser que se ha denunciado en algunas ocasiones, ¿no? Policía secreta, etcétera, ¿no? A ver, allí hay muchas posturas. Desde luego la común, ya digo, es oponerse
al golpe de Estado al que se está dando continuidad. Yo creo que esto hay que decirlo abiertamente, pero claro, con unas salidas diferentes. Yo he visto grupos pues carlistas, sí, claramente, con boina roja, una cosa bastante pintoresca. He visto grupos que cabría llamar de izquierdas, aunque ya esta terminología es muy resbaladiza, hay que tener mucho cuidado con ella. He visto grupos que lo que buscan es directamente un ataque a la Constitución por entender que es la fuente de los males. En fin, hay muchas facciones en esa protesta. A mí me parece que vamos, yo las intervenciones que he tenido, y yo he estado 3 o 4 veces en Ferraz estos días, sondeando el ambiente y participando, ¿no? Bueno, me parece que todos los que consideremos que la nación española no se puede balcanizar o trocear o entregarle unos jirones a unas sectas verdaderamente incalificables, pues tenemos que dar la batalla allá donde se pueda presentar esta, ¿no? Y esta batalla se da, yo lo he dicho muchas veces, se da en los hemiciclos, se da en los medios de comunicación, pero también se da en la calle, porque al fin y al cabo todos somos políticos. En eso yo creo que no hay discusión alguna. Entonces, bueno, lo que ha ocurrido ahí es, pues eso, una protesta bastante más continuada de lo que podía parecer al principio, que evidentemente habrá grupos que tratarán de, como pasó en el 15M en su momento, de intentar patrimonializarlo, pero yo soy partidario de seguir con todo tipo de protestas. Yo creo también que una huelga general hubiera sido una medida espléndida, pero ahí ya entró el poder férreo de los sindicatos alineados. Y claro, sin ellos es muy difícil hacer estas cosas, ¿no? Pero yo creo que la protesta es sana y es necesaria. Creo que lo que está ocurriendo en España pues es gravísimo, y ya lo he dicho muchas veces, porque es un ataque a la nación española. No se trata ya de ponernos con mucho matiz leguleyo, sino que aquí lo que es evidente es que lo que ocurrió hace 6 años era un intento de lo, como se decía antiguamente, de alzarse con la tierra. Y digo alzarse con la tierra porque España no es una democracia, ni una plutocracia, ni una gerontocracia. Es una nación política asentada sobre un territorio concreto. Y lo que trataban los golpistas es de arrebatar parte de este patrimonio común a todos los españoles. Ese patrimonio se llama Cataluña. Así de claro. Pues siguiendo con el tema de este Ferraz, yo quería preguntarte sobre no tanto el desempeño de la policía, que es el esperable, sino a los argumentos que se está viendo que están deslizando, actuaciones concretas. Yo he visto, sobre todo en Twitter o hablando con algún policía, que su defensa de la acción que están llevando a cabo se hace desde la defensa de su función formal. Por algo son funcionarios, se les llama funcionarios, por eso. Sí. Pero con independencia total, abstrayendo los contenidos materiales de esas órdenes que se le dan desde arriba. Y el hecho de que juraron bandera de esta nación, de que son policías nacionales, de que además son ciudadanos españoles y se está dando un golpe. No sé, yo no sé hasta qué punto. Sí. Vamos a ver, Gustavo Bueno, ya que estamos en una tertulia que tiene como, pues creo, vamos, digamos como referencia al materialismo filosófico, tiene todo un análisis de los poderes políticos, 9 distingue, es una tabla bien conocida, que se desdobla en 2 visiones. Es decir, un poder que se ejerce de manera descendente, es decir, desde lo que podemos llamar las instituciones hacia el ciudadano, pero también existe el ascendente. Un ejemplo muy claro es el poder militar y su contrapoder, que es la deserción. Claro, desde un punto de vista estrictamente leguleyo, ortodoxo, si se quiere, claro, la deserción es una cosa gravísima, ¿no? Y de hecho, a los desertores ya sabemos el trato que se les daba. Pero claro, el problema en el que nos encontramos es que, a ver si con todo el garantismo que se trata de mantener, nos cargamos, como se suele decir, a ver si con el agua sucia tiramos al niño. Eso es lo preocupante. Es decir, a ver si resulta que unos individuos que evidentemente se han salido de sus atribuciones, estoy refiriéndome a los golpistas, hay que integrarlos por unos motivos muy concretos que son los objetivos del Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez a la cabeza, pero apoyados por su electorado en grandísima medida, porque yo no creo que el 26 de julio la gente no supiera quién era Sánchez.
y apoyados por esa red clientelar y por esos medios de comunicación subvencionados, pues haya que tragar con los golpistas. Entonces, cada uno tiene que hacer análisis de hasta dónde llega su compromiso con una legalidad que probablemente esté quebrada. Porque, además, yendo al caso de los policías, si la amnistía se aprueba, aquello estuvo bien hecho. Entonces, esas cargas policiales, que ellos dirán también que estaban mandados por sus jefes, eran poco menos que gratuitas. Esa es la lógica de la amnistía que tratan de colocarnos. Es decir, en el 17 lo que hubo era una serie de demócratas catalanes incomprendidos, con razones poderosísimas históricas, estoy ironizando, evidentemente, y la cerril sociedad española pues los reprimió con sus fuerzas de seguridad. ¿Esa es la interpretación que vamos a admitir los españoles? Ya. Esa es la cuestión. Si no me equivoco, quedan fuera de la amnistía, por supuesto, los policías en cuanto a lesiones que pudieran haberse dado. Pero que el fondo, me refiero, a lo que voy yo es que al fondo, si se va al fondo de la cuestión, si un individuo que le dais un papelito, el papel de la amnistía, un tío de Nueva Zelanda, por poner un ejemplo, que no tiene ni idea de lo que pasa aquí, lo que interpretará, según eso es, oye, estos son unos impecables demócratas que quieren decidir pacíficamente y anda, hay unos señores con porras pegándoles. Eso es lo que es la amnistía. Cuando la amnistía lo que encubre es una cosa tremenda, que es la enorme violencia que supone desgajar parte del territorio nacional unilateralmente. De hecho, casi más grave aún, a mi parecer, que la propia amnistía, que ya es gravísima, porque se pone en suspenso la ley, es el relato institucionalizado que la acompaña, pero de manera explícita. Pero es que esto me recuerda al famoso, perdona, bueno, me cortáis, que ya me has puesto el capote, ¿no? Esto me recuerda al famoso Estatuto de Cataluña que iba a aprobar ZP, que tiene mucha culpa de lo que está pasando. Y, por cierto, la sociedad española ha rehabilitado a Zapatero, ¿eh? Totalmente. O sea, seamos conscientes de a qué punto de corrupción hemos llegado para rehabilitar a Zapatero, sabiendo que está en el origen de muchos problemas actuales gravísimos y de una división de españoles. Bueno, vamos a ver, aquel estatuto ya tenía las semillas de lo que vino después. Es decir, esos preámbulos que parece ser que es una poesía, no, en absoluto. Son fundamentales. Es como cuando uno empieza a hacer un artículo sobre algo de la realidad, pues la presentación, sobre un aspecto de la actualidad. Cuando yo hago un artículo mismo, ¿no? Pues presentas los hechos, ahora los estás presentando para, apoyándote en ellos, apoyarlos o criticarlos. Pues claro, esas declaraciones de principio, esos preámbulos, son absolutamente claves. O sea, no son un ornamento, son precisamente el fundamento sobre el que se apoya luego la acción que se trata de impulsar. Yo diría que anteriormente a ZP lo que encontramos en el PSOE posiblemente es que dentro, digamos, de su seno y en su origen incluso está esa idea federalizante de la federación, ¿no? Claro, esto que hablas tú en Nuestro Hombre en la CIA, por ejemplo, ¿no? De los coloquios Cataluña-Castilla y demás, en los que, bueno, intervienen muchos representantes del Partido Socialista Obrero Español. Sí, bueno. Sí, no, di. No, que sí, que yo, por ejemplo, en ese libro lo que hice es, a ver, el título es un poco novelesco, el título se lo puso a la editorial, también tengo que decirlo, la editorial quiere vender papel impreso, como es lógico, ¿no? Evidentemente, gran parte de los fundamentos ideológicos del PSOE actual, que no tiene nada que ver, aunque ellos lo vendan como tal, con el de Iglesias Pose, que es un PSOE refundado, claramente, refundado en esos contextos, ¿no? Ahí la idea del federalismo y de la oposición Cataluña-Castilla, además, ojo, Cataluña-Castilla, atención al dato, ¿no? Porque, a ver, claro, muchos de los que supuestamente forman parte de esa Castilla dirán, no, yo tampoco soy Castilla, la cosa es todavía peor, todavía peor, ¿no? Bueno, ahí están las bases ideológicas de mucho de lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que cuando digo estatuto de Cataluña vinculando a Zapatero, pues es porque de algún modo pues eso es un punto que entronca directamente con la actual, pero tienes toda la razón
en el sentido de que la idea de que Cataluña es una cosa, bueno, casi exótica y que hay que encajarla en España, pues ya está puesta en los años, creo que ese coloquio es del año 64. Franco, que es uno de los grandes protagonistas de nuestra actualidad durante la semana, siempre nos dan una dosis de franquismo los medios afines al gobierno, le quedaba mucho trecho de vida. Es decir, eso estaba larvándose dentro. Y de hecho, además, y esto sé que molesta mucho, es que la actual democracia coronada es una transformación del franquismo. Pero claro, franquismos hubo también muchos. Entonces, bueno, pues sí, ideológicamente las bases del federalismo, que ahora se ha convertido en confederalismo, están ahí. Las bases de la inmersión de lingüística, además con unos argumentos alucinantes, ¿no? Porque, por lo visto, un niño cuya lengua materna es la catalana, si se le educas en español, según aquellos individuos de aquella reunión, es un trastorno irreparable. Por lo visto, al revés no pasa absolutamente nada. Para que veamos hasta qué nivel de corrupción ha llegado el PSOE admitiendo todo esto. Bueno, un PSOE que además no existe en Cataluña y ya, bueno, pues el PP pues ya sabemos que es una cosa pues continuista, pues bueno, están en la gestión. A mí también me llama la atención, por ejemplo, que es el mismo PSOE el que aprobó el 155 junto a otros partidos, ¿no? Que es algo que parece que lo hicieron, pero que fue un error o algo así. No sé exactamente cómo lo encajan dentro de su discurso. Entonces ahora también están vendiendo, por ejemplo, que la amnistía es un acto de patriotismo. Por eso, ¿no?, enarbolan todas esas banderas de España en el último mitin, ¿no? Entonces ahí las contradicciones a mí me parece que son infinitas, son muchas. Facilitadas por el PP. Además, facilitadas por el PP porque el PSOE saca las banderas de España porque el PP saca las banderas de la Unión Europea. Claro. Entonces es un ataque al PP, es decir, no, nosotros lo estamos haciendo por patriotismo. No sé, es que... Sí, muy bien visto, muy bien visto. Mira, yo de hecho, como ya había dicho que estoy en DNAES, evidentemente DNAES está haciendo lo que puede por frenar esto, vamos, lo que podemos. Yo estuve en Bruselas hace poco, se organizó lo de Colón, que creo que fue un éxito, y claro, luego apoyamos el resto de movilizaciones. La de Cibeles fue increíble, ¿no? O sea, fue un mar de banderas azules con el logo del Partido Popular Europeo. Yo me quejé a la organización, como podéis suponer, pero está muy bien visto. Al final le han dejado la bandera de España a los tíos que quieren destruirla. Es alucinante. Lo del PP es un caso ya de análisis para especialistas, ¿no? Pero claro, es que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que el Partido Socialista, que además es una gran agencia de colocación, tiene un dominio o sea, lo de la cabalgar con tradiciones que decía el otro, eso es un aperitivo para estos. Da igual, porque tienen embridada a un sector de la población tan amplio que hagan lo que hagan va a ganar. Porque además, luego, precisamente por efecto en gran medida, pero no solo, de la ley de memoria histórica, pues es que hay una especie de caverna que está ahí latente, yo estaría dentro de ella. Y claro, ante que salgan esos individuos de la caverna o cualquier otra cosa es la amnistía. Y las tragaderas del votante medio socialdemócrata son tales que es que tienen asumido el derecho de decidir, es decir, el de la secesión. Tienen asumida el supremacismo. Tienen asumido una historia ficción. Tienen asumida la leyenda negra que parece que la traigo aquí agarrada de los pelos, pero en realidad tiene mucho que ver. Pues además, estos días que he tenido que hablar alguna vez, una charla así un poco exótica, ¿no? Leyenda negra y amnistía, pues encontré una conexión inmediata, y es que Juderías relata, o sea, da la clave cuando dice la persistente idea de que España no puede figurar entre las naciones europeas por su falta de tolerancia. Es que eso es lo que ha vendido el hombre del maletero. Y entonces, al final, pues, entre Puigdemont y Abascal, pues, claro, evidentemente, el socialdemócrata que se ha tragado toda la papilla, que se la administran a diario, Puigdemont, bueno, Puigdemont el hombre, pues, en fin, el enjuague que todos sabemos, es que esto ya es muy viejo en España. Juan, ¿querías decir algo antes? Sí. A propósito de aquellas aguas embalsadas, estos lodos del franquismo, como donde se pergeña en buena medida todo el régimen de las autonomías y parte del problema que tenemos hoy. Hay algo que tratas tú en el libro de Nuestro hombre en la CIA sobre la alienación de Franco o del franquismo respecto a Estados Unidos, y parece que eso es una continuidad
para todo el régimen del 78, incluido gobierno y oposición. Y Sí. pienso, por ejemplo, en Tucker Carlson visitando Ferraz o el aplauso cerrado a Zelensky con ocasión de la conferencia que dio al Congreso de los Diputados. Sí, bueno, yo creo que esto es un reflejo del triunfo del imperialismo yanqui. Es decir, yo reconozco que cuando hay elecciones en Estados Unidos o en otros países, bueno, pues yo lo miro con cierta distancia, porque al final y al cabo yo soy español, ¿no? Pero es verdad que es sorprendente cómo durante las elecciones norteamericanas había una especie de juliganismo. Unos iban con unos, otros con otros. Cuando lo que tiene que hacer un español, a mi juicio, es, pues vamos a ver qué es lo que nos conviene como nación. Nosotros no somos, voy a decir una cosa que en fin, no pertenecemos a la humanidad. Es decir, sí pertenecemos en cuanto a parte de la misma, de ese conjunto de humanos, ¿no? Pero que somos una nación política definida. Entonces, tenemos que tener intereses concretos, muy concretos. Y de alguna manera ese alineamiento que viene dado durante el franquismo, de hecho, en El hombre en la CIA lo que se habla es de la acción cultural, pero luego hubo otras acciones militares, sanitarias, económicas, que están ahí, era toda una ofensiva imperialista, como es. Por otra parte, como es lógico, quiero decir que tampoco hay que extrañarse tanto. Los imperios todos tratan de expandirse, todos tratan de permear al resto de sociedades en mayor o menor medida. Pero es verdad que desde entonces se establecen unas servidumbres lógicas, pero lo asombroso es que las izquierdas definidas en su momento acusaban a Franco poco menos que de traidor por entregarse a lo que pudiera ser el plan Barça, aunque no llegara, pero luego se han echado en brazos ellos de la ideología casi oficial de Estados Unidos, que es el wokismo. Es decir, que de algún modo todo el espectro político español está atrapado en todo ello. Una de las dos Américas adelante del corazón, podría decirse, ¿no? Y sí, yo lo veo así. Evidentemente se tomó partido, bueno, y por cierto, quien toma partido del todo es el Partido Socialista Obrero Español por aquello de OTAN de entrada, no, y luego entrar, ¿no? Es decir, que de algún modo todo iba teledirigido a caer en esa órbita. Yo creo que ahora mismo el paso del tiempo va erosionando al gigante americano, van surgiendo otros y creo que la prudencia política exige tomar cierta distancia. Esa es mi opinión. Tomar cierta distancia y sobre todo tener en cuenta que nosotros debemos mirar por los intereses de la nación española, no los intereses de la democracia, el feminismo, las cuestiones climáticas. No, evidentemente son cosas que están ahí, pero la acción política de una sociedad más fundamental es su propio mantenimiento, lo que decía bueno de la eutaxia. Entonces, lo que tiene que hacer España, y claro, ahí también entra el factor imperio. Tampoco le puedes dar una patada en la espinilla al imperio, porque a lo mejor el imperio te va a hacer pagar muy caro. Es decir, que ahí se trata de un asunto de estricta prudencia política. Claro, todo esto viene atravesado con una realidad evidente, y es que desde los años 50, pues España está siendo, esto de la batalla cultural de la que tanto se habla, pues entre comillas, invadida por productos norteamericanos, pues desde la NBA a la ropa que llevamos, al rock, en fin, a una serie de... a la Harley Davidson, si se quiere. Es decir, somos, en cierto modo, pues un mercado para ellos importante. ¿Qué decir del inglés, por ejemplo? Del Partido Popular entregándose al inglés, hay que aprender inglés. En fin, estamos en la órbita norteamericana, nos guste o no. Ahora bien, en las acciones políticas convendría tener mucha prudencia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en algunas manifestaciones recientes del presidente. Hay que tener mucha prudencia porque Estados Unidos sí que tiene claro que vela por sus intereses. O debiera. Yo te preguntaría, como también has sido candidato, yo creo que todavía militas, ¿no?, en el partido Vox. Sí. Si ese partido precisamente tú crees que está ejercitando esa prudencia de la que nos estás hablando. Porque es verdad que parece que muchas veces mantiene una posición crítica, por ejemplo, con Europa, con cierta Europa, con cierta idea de Europa, y abogando por otras. Por ejemplo, me estoy acordando de Buxadé, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, ¿no?, hablando de la Europa cristiana, por ejemplo. Sí.
Y con respecto a Estados Unidos, yo no sé hasta qué punto Estados Unidos o el bloque anglosajón, yo no sé si mantiene una posición crítica con respecto a ese bloque. Yo te preguntaría a ti porque igual sabes más que yo, pero hasta donde yo he podido ver, en general yo creo que es bastante pues, anglófilo, por decirlo así, o bastante proestadounidense, por lo menos en el sentido de pues lo que decía Juan, ¿no? Tucker Carlson, Ujú. cierto sector, digamos, dentro de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, yo vuelvo un poco a lo que decía antes. Pretender estar totalmente desligado en España, digo, de Estados Unidos es casi imposible. De hecho, pues unos van con Biden, otros van con Trump. Claro, es verdad que Vox se ha alineado, por decirlo de algún modo, con Trump, pero bueno, tiene cierta lógica, porque Trump, de algún modo, es el freno a muchas de las políticas de Biden que tendrían que ver con ese wokismo que en realidad es disolvente de las naciones. Entonces, claro, hablar de Estados Unidos tiene unas líneas maestras, digamos, geoestratégicas que difícilmente un presidente se puede saltar a la torera, pero sí que hay matices. Entonces, por ejemplo, Donald Trump tenía una defensa más vinculada a lo nacional de la que puede tener el bidenismo, como queramos llamarlo. Más de ahí no sé decirte, porque yo evidentemente no me muevo en ese área. Y por lo que respecta a Busade, me parece que hace una labor en el Parlamento Europeo potentísima en cuanto a la defensa de las naciones. Él siempre está defendiendo las naciones y yo con eso estoy totalmente de acuerdo. Es que los vínculos que tenga España pues con la Unión Europea o con Estados Unidos no se pueden romper gratuitamente de la noche a la mañana. Eso es pensamiento casi mágico, ¿no? Y sería imprudente probablemente, ¿no? Pero poco más sé decirte de las conexiones con Estados Unidos. Yo creo que es eso, que parece que Trump tiene un modelo mucho más compatible con una defensa nacional del que pueda tener Joe Biden. En cuanto a Europa, pues yo creo que Vox es un partido que el que más, creo yo, que con más ahínco defiende la idea nacional y las economías nacionales. Claro, yo sé que algún espectador de que vea esto, pues dirá, no, hombre, no, pues rompe con Estados Unidos y rompe con la Unión Europea. Bueno, calma, eso no se hace de la noche a la mañana. Lo que pasa son cosas graduales y que hay que ver con qué ritmos se hacen, si es que se hacen, y a ver en qué contexto. Porque evidentemente, como tú bien dices, yo soy muy crítico con Europa, lo sabes perfectamente, lo sabéis, ¿no? Y de hecho, el otro día en el Parlamento Europeo, pues casi lo mejor que puede es poder decir que los partidos secesionistas hay que ilegalizarlos. Bueno, pues es que en Europa eso en esa Europa no encaja, pero sí en otras, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que a mí me parece que en ese sentido Vox representa una voz nacional, insisto, en Europa, que es donde realmente hay participación, y luego con respecto a Estados Unidos me da la sensación de que lo que se trata es de mirarse en el espejo más compatible. Pues, Rafa o sí. Juan. Nada, yo quería seguir abundando en la cuestión esta perdón que estoy un poco constipado, del imperialismo blando, como se suele llamar, yanqui, ideológico. Quería preguntarte que hasta qué punto no somos presas, cosa que por lo demás es habitual y trivial, de mitos apotropaicos, deudores de contextos geopolíticos ya caducos, beneficiosos a Estados Unidos. Y parece que se está reavivando constantemente el peligro de sociedades totalitarias que encarnadas en Rusia, o encarnadas en pues Hungría, por ejemplo, se habla de fascismo, se habla de comunismo, y de alguna manera se opaca pues ciertas derivas argumentando ad hominem totalitarias internas a la propia Unión Europea, porque al final el que es el enemigo es el que es contrario a los propios intereses de una unión que primariamente es de mercado pletórico y sujeta a los intereses de Estados Unidos. Y no sé, ¿y cómo escapar de ese cepo? No sé si se me ha entendido. No mucho, pero bueno, voy a intentar contestarte. Vamos a ver. Evidentemente, la Unión Europea es una arquitectura de tratados, ¿no? Tratados entre naciones. No es una nación, no es una nación, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una serie de imposiciones
muchas de ellas de carácter económico, de carácter productivo, que yo creo que están dañando mucho a España. Si hacemos un balance, claro, por eso decía yo que, claro, ahora quien diga, nos salimos, pero bueno, es que no es tan fácil, ¿eh? En el mundo real, en el mundo de las tertulias, pues todo vale, ¿no? El papel también. Si hacemos un balance, desde que se entra en el mercado común, luego Unión Europea, España se ha quedado prácticamente sin tejido industrial. El campo español ha sufrido muchísimo. Tenemos un gran intervencionismo y eso a mí me parece que nos debilita un montonazo. A eso añadiría una cosa que a nadie puede olvidar. El golpista no ha estado en la India ni en Ulan Bator, ha estado en Bruselas. Entonces, evidentemente, yo siempre he abogado y yo creo que Vox va en esa línea pues por una estancia crítica, una estancia en la cual pues no nos disolvamos en Europa. ¿Qué ocurre? Que estamos en un callejón sin salida, en cierto modo, porque Europa, es Europa, decimos Europa, pero no, Unión Europea, impulsa las regiones como elemento de medida, ¿no? o de acción, ¿no? Y España se lo pone muy fácil también, por la estructura autonómica que tenemos. Son protoestados. Por ejemplo, el día 4 de diciembre es el día de la bandera andaluza, por ejemplo. Lo digo para no andar siempre con vascos y catalanes, que parece que son los únicos. Y a quien dirá, hombre, es muy diferente. Bueno, pues dale tiempo al tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que España debe mantenerse fuerte, debe permanecer, creo, hoy por hoy, pues, si somos realistas, en la Unión Europea, pero por supuesto con una postura muy firme, muy firme. De hecho, luego además, en la Unión Europea se dan también dos bloques que de algún modo son un poco espejo de lo que ocurre en España. El bloque, vamos a llamarle de izquierdas y el de derechas, ¿no? Claro, en función de hacia qué lado bascule la cosa, pues podemos o no tener más posibilidades de acción. Lo digo porque hay elecciones el año que viene, ¿no? Y por último, por lo que yo sé, el problema de Europa es que Zapatero, perdón, se me asocio ideas un poco. Pedro Sánchez yo creo que está bien visto porque el problema catalán es un asunto doméstico y luego es un buen chico para las directrices europeas. Entonces, bueno, España tiene una situación muy comprometida, pero por muchas razones, por su europeísmo acrítico y entreguista en muchos casos, que eso es lo que es, pero muchas más cosas. Hay problemas estructurales en la sociedad española gravísimos. Yo señalaría uno singularmente, que es el demográfico. Estamos ante no quiero ponerme tremendista, ¿no? Pero estamos ante unas nuevas realidades que van a resultar dolorosas, me temo. Y a propósito de este problema demográfico, España y Europa frente al Islam. Es que precisamente a eso me refería a eso. Estamos ante unas situaciones muy complejas, porque, entre otras cosas también porque lo demográfico tiene mucho que ver también con lo ideológico. Alguien dirá, hombre, es que si no puedes dar de comer a tu hijo, bueno, evidentemente eso lo impide, ¿no? Pero en España está asentada la idea en muchos sectores de la población de que un crío es poco menos que un lastre, ¿no? Entonces, la continuidad de la sociedad española está seriamente comprometida, tal y como es hasta la actualidad. Evidentemente, alguien habitará la piel de toro, que se dice, ¿no? Pero está por ver con qué criterios. Y está por ver también hacia qué Europa se camina cuando la cosa del giro que parece que va a dar. Entonces vendrá luego como se suele decir, el llanto y el crujir de dientes. Pero yo creo que en España tiene muchísimas amenazas. El europeísmo acrítico creo que es uno, ciertos entreguismos son otros, pero la estructura que tenemos unida a la ideología dominante, pues yo creo que es nuestro mayor enemigo, me parece a mí, ¿no? Es un desprecio hacia nuestro pasado, una juventud pues que evidentemente tampoco lo tiene nada fácil, una estructura estatal que llena de trabas y de diferencias y tiene mal aspecto el panorama español, me parece a mí.
Yo te quería preguntar sobre eso que decías de nuestro pasado. En fin, mucha de tu obra, ¿no? Trata precisamente sobre esa España histórica, sobre el Imperio Español y demás. ¿Hasta qué punto, yo te preguntaría, hasta qué punto la ideología, vamos a llamarla liberal, aunque no sé si podría ser libertaria, ¿no? Que más o menos nos inunda tanto en la izquierda como, de alguna manera en la izquierda, pero también sobre todo, especialmente la derecha, ¿no? Nos debilita, ¿no? Frente a todo este tipo de amenazas. Por ejemplo, por eso yo creo que en Ferraz, que hablábamos de la Constitución, ¿no? La derecha, por ejemplo, aquí en España, así dicho muy generalmente, se agarra a la Constitución. Cuando en la Constitución posiblemente encontramos muchos de los Muchas. males precisamente que ahora nos anegan, y luego que para este tipo de cuestiones de inmigración y demás, pues tampoco nos va a resolver posiblemente la papeleta, yo creo. Entonces, esto del liberalismo y sobre todo también en los medios de comunicación, ¿no? Porque pues Jiménez Los Santos, por ejemplo, cuando habla en fin, de que el que se sale un poco de esa idea de libertad entendida a su modo, pues ya es de Putin o ya es no sé qué. Quiero decir, es Sí, como un carril totalmente ahí que uno no puede salirse, porque se está convirtiendo en otra cosa, en un franquista, yo qué sé, en algo sí, así. sí. Sí, es un poco, todas las preguntas que se están planteando, digamos, tienen ese vicio, en cuanto en España es tal la polarización que en cuanto hagas un elogio de un polo, ya te encapsulan en él. Es un problema enorme, ¿no? Es un problema absolutamente enorme. Y luego hay una serie de realidades llenas de trampas. Por ejemplo, volviendo un poco a lo anterior y ahora hablamos un poco de la Constitución. Pues, por ejemplo, las relaciones con Estados Unidos. Claro, históricamente en España ha habido un antiamericanismo, entre otras cosas por el asunto del Maine y la guerra de Cuba. Eso estaba extendidísimo, ¿no? Y el traidor, ya digo, era, y hay cartas del Partido Comunista, documentos del Partido Comunista, era Franco, porque se había echado en manos del gigante norteamericano que traía el liberalismo, la economía liberal, el mercado. Pero, hombre, es que luego resulta que el otro polo ha admitido todas y cada una de los todos y cada uno de los productos ideológicos emanados en las universidades americanas. Entonces, claro, no hay escapatoria. Dicen, es que tú, ¿qué eres? ¿De uno, de otro o de ninguno? Hombre, claro, decir de ninguno suele ser pues casi una postura diletante, ¿no? ¿Qué te mantienes? Una postura exquisita, ajena, ¿no? Con Europa, lo mismo. Evidentemente no puedes hacer, oye, me salgo de Europa, hago lo que me da la gana. Bueno, para eso hay que tener recursos y dudo mucho que la sociedad española esté ahora mismo, vamos, aparte que sería implanteable, pero por motivos también puramente ideológicos, porque en España la adoración a Europa es casi totémica, ¿no? Eso por matizar cosas de esta entrevista que es muy interesante, pero que da cuenta de hasta qué punto la situación está completamente enmarañada, ¿no? Con respecto a la Constitución. Pues claro, la Constitución tiene en su seno semillas para la destrucción de España. Y alguien te dirá, bueno, pero también se puede reformar. ¿Qué hacer? No sé si me explico. Quiero decir que no puedes cogerla, echarla a la lumbre, porque al día siguiente pues te has quedado probablemente sin nada. Abrir un proceso constituyente en España, veríamos a ver hasta dónde nos llevaría. Claro, si supiéramos que va a llegar pues a una mayor igualdad entre españoles, a una eliminación de los protoestados, a las estructuras protoestatales que han nacido al calor de esas autonomías, yo firmo mañana. Ahora, a ver qué se plantean esas reformas. Es decir, que el problema de la Constitución es que está redactada con una calculada ambigüedad que tiene vicios propios de aquel ambiente que se han ido agravando, que es uno muy clarito, y es presuponer que un vasco es necesariamente, que el vasco representativo es el PNV, por ejemplo. Y eso se vició desde el principio. ¿Por qué? Pues yo en el libro de la CIA más o menos he tratado de analizarlo. Había mucho interés en una España integrada en Europa, uno de los problemas que están saliendo en esta conversación. Había mucho interés en una España anticomunista, otro que por cierto eso creo que se logró, porque luego el comunismo demostró tener o el Partido Comunista, por llamarlo de otro modo, te demostró tener una potencia muy inferior a lo que se creía, probablemente en una maniobra
que le interesaba tanto a unos como a otros, seguramente, no nos engañemos, ¿eh? La política también es un mercado, ¿no? Y pues luego lo que había era una especie de estructura federal que no se podía plantear a las bravas. Ahí, pues claro, pues te metes nacionalidades y regiones y empiezas con la constitución de autonomías a ir, por dado el cortoplacismo de los partidos hegemónicos, entregando y entregando y entregando concesiones y concesiones, que son concesiones, por cierto, pero que nunca se revierten porque nadie se atreve a ponerlo sobre la mesa, y te encuentras pues con las realidades de hoy: inversión lingüística, sanidades diferentes, rentas diferentes, mercados cautivos. Eso es lo que tenemos. Claro, y todo eso se hace con la Constitución. Claro, cuando te pones a criticar la Constitución, dices, no, hombre, no, pero es que el fundamento es la nación española, con lo cual es inatacable. Claro, entonces todo lo que estamos hablando hoy son callejones sin salidas, y se puede hacer poco más pues que intentar ir erosionando esas estructuras que han nacido, porque desmontarlas de un día para otro, yo siento decirlo, siento decepcionar a alguien, si es que a alguien le interesa lo que estamos diciendo, esto no se desmonta de un día para otro. Es decir, casi medio siglo, porque claro, decimos el 78, pero las cosas venían ya lanzadas. Casi medio siglo de adoctrinamiento en las escuelas no lo quitas en una tarde, ¿eh? Y ahí hay una clave. Casi medio siglo o 40 años de gremios cautivos de las estructuras autonómicas, me estoy refiriendo al gremio de la enseñanza. Tú no le vas a decir ahora a un montón de profesores catalanes, oye, perdonad, mira, lo del catalán lo quitamos. Y dice, no, es que el blindaje de mi puesto de trabajo es ese, es excluir al tío de Teruel. Quiero decir que la cuestión es más seria de lo que parece. Y medios de comunicación, porque es que aquí la cuestión es amplia, ¿eh? Medios de comunicación. Sabemos perfectamente al servicio de quién están. Incluso yo lo he dicho alguna vez y creo que es una tesis fuerte, más de lo que parece. Los cómicos, los graciosos oficiales. La papilla ideológica, la gente no aprende ideología leyendo Nostromo en la CIA. Más quisiera yo que fuera así, yo encantado. No, aquí la doctrina te la da, no voy a dar nombres, pero todos sabemos quién. El que te hace el chiste facilón, el que te pone el lema simplista, esos son, y esos están completamente alineados con el sistema. De hecho, a raíz de la ley de amnistía, que yo sepa, el único actor que se ha revelado, me parece que se llama Jaime Lorente, si no me equivoco. Es el único que se ha revelado. Los demás obedecen y callan. Y claro, todo eso crea... Bueno, no, perdón, que eso lo decía precisamente Hughes, otro articulista, ¿no?, de la Gaceta de la Iberosfera, que comentaba eso, que precisamente dentro del mundo de la cultura, ¿no?, tan maravilloso, pues que no había habido voces críticas con la amnistía, ni con todo el proceso que estamos viviendo. Lo que yo te quería decir es... No las va a haber, pero déjame que te cuente una cosa. El último Premio Nacional de Música. Encajan perfectamente, son piezas que encajan perfectamente. Hay que crear unas culturas muy concretas. Y esas culturas tienen que atenerse pues a la lengua vernácula, inventada probablemente, y a una serie de factores que no me voy a extender sobre ellos. Quiero decir que está todo inventado, que bueno, que yo creo que yo siempre me adjudico el ideal estoico, pues sin esperanza ni miedo. Pues es decir, por eso digo estoicismo. Es decir, ¿qué se puede hacer? Pues hombre, en un mundo fantástico, pues mira, incluso hay algún zumbao por ahí que quiere reeditar el Imperio Español. Bueno, señor, eso es imposible. Eso es tan imposible como ser hoy antifranquista, entre otras cosas, porque no existe el franquismo, no puede existir. Yo no me puedo enfrentar ni a Franco, ni me puedo enfrentar a Felipe II, son figuras históricas, hay que hacer juicios sobre lo que ocurrió, análisis, pero no operan en la realidad inmediata, más que a modo de espantajos, de símbolos, de ropajes arrojadizos, ¿no? Y entonces, el tema cultural es absolutamente clave. El tema cultural es, bueno, en fin, ¿qué os voy a contar? Y en la educación y la cultura, porque son las grandes herramientas de adoctrinamiento. Los nombres que se le dan a las cosas, a las calles, a las estaciones. Una estación que se me viene a la cabeza, por ejemplo, ¿no?
y los servicios públicos. No se da una vuelta por Bilbao, por ejemplo, y los edificios que ve pagados por el dinero del concierto vasco, es que es una cosa impresionante. Es que sería ir a la guerra civil quitarles el... Porque es Claro, que además, por eso yo digo que estas preguntas son interesantísimas, es que son las grandes preguntas. ¿Qué hacer con respecto al imperio? ¿Qué hacer con respecto a Europa? ¿Qué hacer con respecto a las autonomías? Yo que soy, en ese sentido, un soberanista español. Claro, otros dirán, bueno, pues tú eres igual que el catalán. No, perdón, es que el otro es fragmentario, yo no. Claro, es que lo que tú dices, ¿con qué contamos para desmontar esas cosas? Pues con lo que yo digo, erosionar en la medida de lo posible. Porque no vas a tener ni el apoyo de nadie. no. El problema es el PP. Hombre, claro. No, porque No, y además, el PP a Vox pues le hace todo el daño que puede y me callo porque tengo hasta datos que no es prudente revelar. El que no le hace el PSOE, porque con la fuerza que tiene el PP de implantación a lo largo de años en nuestra estructura política y administrativa, si es que podría dejar caer España si quisiera, todo lo que mandan las autonomías podría paralizar España. Y no lo hace. No quieren porque están en, eso que dicen, es que están en la gestión. Claro. Entonces, claro, por ejemplo, Baleares y Valencia, con respecto a la cuestión idiomática, que es absolutamente clave, es que es fundamental. ¿Quién abre la puerta a eso? El Partido Popular. ¿Quién abre la puerta en Galicia? A una Galicia monolingüe prácticamente en el mundo oficial. En el mundo oficial. El PP. ¿Quién abre en Andalucía la puerta de par en par al andalucismo y se abraza con Rojas Marcos? Moreno Bonilla. Entonces, con eso que, pues los de Vox somos, pues eso, la ultraderecha, una serie de caricaturas ridículas. Pero que bueno, que en el personal poco politizado, pues calan de algún modo. yo te diría... Yo quería... Juan. No, dale, Jaime, dale. No, tú. No, si quería cambiar de tercio, por hablar, pues no de tercio, pero no de tema. Quería hablar de Hispanoamérica y España frente a Hispanoamérica. Sí. Tú has escrito libros sobre la conquista de México, la Nueva España. Sé que para ti son importantes los subtítulos. Mucho. Mucho. Y... Son lo más importante en mis obras. Yo creo. Y México es una nación de más de 100 millones de personas, ¿no? Y hispanohablantes hay más de 60 millones en Estados Unidos. Quiero decir, la gran comunidad hispana frente a España, ¿qué le puede significar a España? Si pudiera, en otro escenario, pues no sé, estrechar otros lazos, tratar de crecer a través de ello. Bueno, vamos a ver, yo siempre he dicho, y ¿tú eres mexicano? Colombiano. Colombiano, vale. No, lo digo para que no parezca que le hago la pelota a un entrevistador, ¿no? Mejor que no lo seas en ese sentido. Vamos a ver, yo siempre he dicho que si la hispanidad fuera una metáfora de la física, un sólido rígido, digamos que el centro de gravedad sería México, ¿no? Vale. ¿Por qué? Por su demografía, por su extensión, por sus recursos, etcétera, por su peso incluso histórico, ¿no? Y siempre he dicho que España, por su población, por su situación, está ciertamente en la periferia, ¿no? Lo digo también para evitar esta idea de que uno pudiera lanzar la idea de una especie de tutela española, ¿no? En absoluto, eso no tiene ningún sentido. Yo no creo que tenga ningún sentido. Tenemos un idioma común, que eso es una herramienta fabulosa, que nos uniría y nos facilita a todos. Es decir, yo estoy hablando contigo, eres colombiano y no tenemos ni la menor dificultad comunicativa, y eso es mucho, y eso tiene hasta un valor económico altísimo. Pero mientras hay un problema que planea en torno a todas las sociedades hispanas, que es el indigenismo. Yo he dicho muchas veces que me parece que el vasquismo, el catalanismo y demás, no digo que lo sean en su 100%, pero tiene un componente indigenista importante, ¿no? Por retrotraerse a sociedades primigenias que nada tendrían que ver con este error histórico llamado España, etcétera. ¿Qué decir de Hispanoamérica, no? Pues lo mismo, ¿no? Pues todas sé que en los momentos de independencia se vincularon
de independencia no, perdón, de cristalización de naciones políticas, que es diferente. Se vincularon pues con un mundo prehispánico, las logias masónicas tenían el nombre de Cuauhtémoc, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el papel de España ahí sería interesantísimo porque de alguna manera contrapesaría el europeísmo, pero no se quiere. Por alguna razón no se quiere. O no se puede. Entre otras cosas también porque hay un imperialismo yanqui que no le interesa, como es normal, porque dentro de la lógica suya hace lo que debe. Los que no lo hacemos somos los hispanos y en concreto los españoles, que somos unos grandes propagadores de la leyenda negra. El día 12 de octubre, en España, hay muchos grupos con la matraca del nada que celebrar. Nada que celebrar, flagelándonos por los errores cometidos hace 500 años, además con una brocha gorda enorme. ¿Qué podríamos hacer? Pues yo creo que no me quiero poner aquí propagandista de Vox, pero es verdad que, por ejemplo, Vox siempre ha abogado por por favorecer justo lo que Pujol, por ejemplo, trataba de impedir, que es la llegada de hispanoamericanos a Cataluña. Y lo hacía en una lógica secesionista muy clara. A un colombiano, hombre, puede aprender catalán, evidentemente, ¿por qué no? Pero va a ser muy difícil porque dice, bueno, es que la herramienta que supone el catalán al lado de la otra, pues es que no hay color, ¿no? Bueno, España lo tiene muy difícil porque está en un proceso de balcanización, está en un proceso, ya no hay más que ver el Congreso de Diputados, ahora resulta que unos señores se niegan a hablar en español, que tienen que hablar en otra lengua, entonces es una nación en gran medida suicida, y a un suicida es muy difícil impedirle que se suicide. Entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad que no se está aprovechando en absoluto y que otros agentes externos pues lo aprovecharán porque no todo el mundo pues se autodesprecia tanto como se desprecia la nación española, que eso es la triste realidad. Pues Yo quería decir una cosa. Con respecto a la Constitución, que hablábamos antes, solo una postilla, decías que igual había gente, ¿no?, que quería reformarla, incluso cargársela. Hombre, yo creo que el propio Partido Socialista tampoco está a disgusto con esta Constitución, sobre todo cuando hay un encaje, por ejemplo, están diciendo que va a haber de la amnistía dentro de la Constitución. Es decir, ya la Constitución pues sirve para todo, sirve también para perdonar a los sediciosos. Eso Pues es ya empezar. por eso te digo que es que no quiero parecer que estoy eludiendo respuestas, estoy tratando de ser equilibrado y prudente. Que todas las preguntas que estamos manejando esta tarde tienen un componente tramposo, porque efectivamente la Constitución, se ha dicho estos días, es muy gracioso, y dice, no, es que no lo prohíbe, y otro decía, hombre, tampoco prohíbe la esclavitud si no podemos ir a un mercado de esclavos en las gradas de la Catedral de Sevilla, que es donde estaba, en esa ciudad, ¿no? Claro, el problema es que hay una especie de teólogos o de exégetas de la Constitución que puestos por cuota también. Es decir, que la última apelación, que es el Tribunal Constitucional, ya sabemos, tribunales en los cuales se habla de jueces progresistas y conservadores. Y por lo visto, lo alucinante en España es que la secesión es tenida por una idea progresista. Pero digo que la situación es dificilísima en ese sentido. Es como lo de Europa. Hombre, pero si Europa es el paraíso, ¿cómo esto viene de Europa? Y la gente se le pone los ojos en blanco. Bueno, pues si viene de Europa, vamos a ver lo que viene. Oye, si viene de Europa una medida muy interesante, oye, pues la aceptamos ahora, pero el hecho de que venga de Europa no la hace buena, per se. Y entonces con la Constitución existe eso, es que, ya digo, está deliberadamente redactada para que valga para un roto y para un descosido, que diría el castizo. sí. Y ese es el verdadero problema. Pero porque luego la realidad material de los hechos lo que nos demuestra es que si todo lo que se ha hecho aunque ha habido, por cierto, estados de alarma inconstitucionales, y aquí no ha pasado nada, no pasa nada. Si todo lo que se ha hecho, según parece, es el desarrollo de la Constitución, bueno, pues ahí están los resultados. Que cada uno los analice. Yo por eso quería conectar eso con el papel del rey. Yo sé que el rey, pues, en fin, reina pero no gobierna, no puede hacer prácticamente nada, ¿no? Pero la figura del rey sí que se manifestó en contra del golpe en Cataluña. Entonces, yo te quería preguntar sobre cómo ves la monarquía actualmente y sobre todo, conectándolo con la pregunta de Juan de Hispanoamérica, se dice, ¿no?, que el rey también tiene cierta política diplomática, digamos, muy pro-iberoamericana.
no hispanoamericana, iberoamericana. Y con esto te quiero preguntar sobre ese asunto de Iberoamérica, el iberoamericanismo, que tratas Sí. precisamente de Nuestro hombre en la CIA y que yo te he oído decir en alguna entrevista precisamente que la iberofonía, no tanto la iberofonía, sino el iberismo, no era de fiar. Bueno, sí, Dicho... eso fue una entrevista. Es que me hace mucha gracia porque también los titulares son tremendos, ¿no? A ver, no es de, yo me explico con el iberismo. No es, cuando digo no es de fiar, lo digo por una razón. Vamos a ver. España y Portugal son naciones soberanas, de acuerdo. El iberismo, hay muchos iberismos. Entonces, si un iberismo consistiera en la unión de esas dos naciones, es un caso. Pero si ese iberismo se hace poniendo que probablemente sea una de las posibilidades, pues en el cual las fichas o las piezas sean Cataluña, Andalucía, Portugal, etcétera, etcétera, es decir, una federación de estados ibéricos cuyo número es superior a 2, creo que se me entiende, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Y a ver cómo se articularía todo eso. Porque el tema de la iberofonía, que es cierto que la Casa Real tiene interés en ello, ocurre lo siguiente. Según dice Durantes Prados, que es el que ha acuñado ha puesto en circulación este tipo esta terminología, el portugués entiende mejor el español que el español al portugués. Bueno, entonces eso de algún modo facilitaría las cosas al español. Claro, no es lo mismo un iberismo en el cual se den esas dos piezas lingüísticas que un iberismo donde hay una pluralidad de naciones con idiomas vernáculos, etcétera, etcétera. Es decir, si en ese iberismo tienes, vamos, es la Torre de Babel otra vez. Entonces, a eso me refería con que no es de fiar, porque me parece a mí que muchos de los que invocan el iberismo, por cierto, el iberismo es muy, muy viejo, ¿eh? Cuando Felipe II incorpora su corona a Portugal, ¿quién se felicita? Cervantes, diciendo ya, ahora es cuando la reconquista ha acabado. Porque ahora están como en el reino godo, bajo un mismo rey, toda la península. Es decir, que hay muchos iberismos. Cuando yo decía no es de fiar, es porque lo que puede ser es una coartada para decir, oye, vamos a destruir España y luego las piezas se unifican en Iberia, que es un poco la lógica con la que se trabaja con respecto a Europa. Oye, nos separamos y, como decía, ya nos veremos por Europa. Allí ya nos cruzaremos en algún pasillo y a lo mejor hacemos hasta un guiño. Bueno, eso está por ver, ¿no? Eso está por ver. En cuanto, que no quiero eludir preguntas, en cuanto al asunto del rey con el golpe de Estado. Yo elogié, evidentemente, la respuesta que se dio por parte del rey. Sobre todo la elogié porque, por una omisión, porque no nombró la palabra diálogo, que es una especie de bálsamo de fiebrabras aquí en España. Aquí todo es todo con diálogo, o sea, todo es diálogo. Y venga a dialogar y, oye, pues venga. Diálogo que muchas veces es cháchara y otra cosa es, pues una justa posición de palabras. Vamos a ver, el rey no es solamente el rey, no es un individuo aislado, ¿no? Tiene una serie de instituciones alrededor. Yo creo que todas esas instituciones, porque es verdad que él tiene una limitación de acción muy grande, no nos engañemos también. No es un monarca absolutista, ¿no? Pero hay una serie de instituciones que le envuelven que deberían neutralizar muchas de las cosas que están pasando en España. Y la figura del rey sería interesante en cuanto a su simbolismo y porque de algún modo siempre se han frenado ante él hasta la fecha. La inacción, no ya del rey, sino de toda esa estructura a la cual él pertenece, puede llevar a lo siguiente: los que ya le odian, los que queman sus retratos en esos actos heroicos, supuestamente, pues nunca van a tener acepción. Habrá que calcular por parte de esa institución hasta qué punto, si no se hace nada, no dejará de tener otros apoyos. Ese es un cálculo que tendrán que hacer ellos. Así de claro, porque España es una nación que tiene que seguir siéndolo y para la cual pues habrá instituciones más útiles o menos útiles. Y si deja de ser útil o si no se entiende de ninguna manera su papel, por lo menos yo creo que habría que hacer
cierto didactismo también sobre cuáles son las limitaciones, porque yo creo que también se desconocen, pues no sé con qué afectos se va a mantener. De hecho, para calibrar ya, en apoyo de esta tesis, hoy mismo, creo recordar, no sé si es el diario.es, no me acuerdo, no me quiero equivocar. Un diario ya pone encuestas de qué quiere la gente, que sea votable o no el mantenimiento de la monarquía en España. Pues, claro, si se desaparece, la gente se olvida y si no se le ve operatividad, pues se presentarían alternativas. Y evidentemente, insisto, hasta la fecha, incluso hasta ese día de hace 6 años, han supuesto un freno en ese momento al menos. No digo que no haya habido errores previos, como ese hablando se entiende la gente, que va en la línea hasta del diálogo, que ya sabemos que dijo el padre actual, el rey emérito, el rey Juan Carlos. Entonces, cuidado porque la monarquía actual llega en un momento concreto y si ese régimen cae, no quedará nada. Pues, no sé, yo es que creo que igual cabe, por ciertos indicios, incluso, aunque esto es especular, preguntarse si el rey no ha tomado ya partido por... Si el PSOE no va de alguna manera sobre raíles y piensan que va a haber una transformación sí o sí, y que sea lo más ligera posible en términos de sangre y de lo que sea, y económicos y estas cuestiones, y que de alguna manera pues le ha sugerido que seguiría manteniendo un papel de árbitro en esa confederación. Claro, esa es otra opción. Eso lo dijo Bueno también en su momento. Claro, si España acaba siendo una especie de mosaico de repúblicas con un rey es una cosa un poco rara. Aunque es verdad que Zapatero ya dijo que tenemos un rey bastante republicano. O sea, es que aquí en España se oye de cada disparate que uno ya pues no sabe realmente. Claro, si él se quedara, porque pasaría un poco como... Pero me cuesta trabajo creer que eso vaya a ocurrir. Pasaría un poco como está pasando con el PSOE, que se ha convertido en una especie de coordinadora de golpistas. Ya es coordinar las secesiones con un dominio más o menos del orden supramultinacional y ya está. Claro, pretender que la figura del rey se mantenga con una Cataluña que sin haberse ido del todo, bueno, lo de irse es un error, sin haber llegado a la secesión, es decir, con una situación de chantaje permanente para mantener a este señor a la Moncloa, van también a tragar con la idea del rey, me cuesta un poco trabajo. Entonces, esa idea es difícil de asumir. Y luego, además, porque esas manifestaciones de Bueno se hizo cuando el PNV era todavía el partido poderoso. A ver, cuidado porque ha llegado Bildu y ha llegado para quedarse. Porque además Bildu, a pesar de los integrantes que tiene, a los cuales el mundo etarra se homenajea día sí día también y no pasa absolutamente nada. Normalizado. Ha sabido... Normalizado, completamente normalizado. Sí, no pasa nada. El señor etarra ha venido, hombre, excelentísimo señor, pasa y tal. Como Bildu ha sabido conectar con la juventud vasca completamente adoctrinada desde el principio y le ha metido unos barnices ecologistas, feministas, es decir, todos los ismos políticamente exigibles hoy, el PNV se queda fuera. ¿Ahí también van a admitir una figura monárquica? Permíteme que lo dude. Es decir, que esa especie de monarquía sobre un conjunto de nacioncillas, fruto de la balcanización de España, pues cada vez es más inviable, yo creo. No, yo tampoco lo veo, pero como... Yo no lo veo. Hombre, era una posibilidad, claro, es una posibilidad de compromiso, pues porque es un poco, volvemos otra vez al problema de fondo de esta tertulia, porque las cosas no se pueden simplificar de esta manera. Bueno, el rey se quita mañana y tal. No, cuidado. Puede ocurrir, pero no es tan fácil, Y entonces, la realidad se va transformando de tal modo que lo que hace 20 años, quitar al rey era completamente, impensable, salvo en 4 ambientes muy concretos, pues ya veremos hoy. Porque es que también está luego la partición muy artificiosa de la sociedad española entre derechas e izquierdas. Se supone que todas las derechas son monárquicas. Bueno, eso está por ver. Y además, porque cuando se habla de derechas,
se mete en ese saco componentes muy, muy diversos, algunos de los cuales no aceptan bajo ningún concepto la idea de izquierda-derecha. Estoy pensando, por ejemplo, en ciertos ambientes falangistas. Yo alguna vez he visto falangistas, le dices que es de derechas y se te pone hecho una fiera, porque no lo es. Y esos señores tampoco quieren un rey. Es decir, que la cosa es mucho más complicada, ¿no? Bueno, pues veremos, es lo que puedo decir. De momento, yo tengo que decir que hace 6 años sí fue un comportamiento impecable, porque además no hay más que ver, sí que al final es muy sencillo en este caso, ver cómo le atacaron después. Así de claro. Cuando su padre dijo hablando en sentido de la gente, no recibió tantos ataques. Sí, lo que pasa es que también como han reducido su actividad a gestos, por esto de que Claro, figura simbólica, pues también hay ciertos gestos que pueden llevar a cuestionamientos, porque esto de que pues, la hija hable en catalán, todas estas cosas, de nombrar las provincias en catalán. claro. No, se está concediendo, en España se está concediendo todo, porque yo creo que bueno, que mucha gente se postra ante el supremacismo, vamos a decirlo claro. Es decir, hay mucha gente que, bueno, que es inferior, se han tragado el cuento. Y entonces, y se está concediendo en todos los ambientes. Porque eso que dices tú no es nada, eso de Girona, no, señor mío, usted tiene que decir Gerona en español. Luego ya dígalo en el idioma que quiera, con el vocablo que le corresponda, la ciudad. Pero entonces se ha concedido de todo. Y poco a poco las instituciones, la corona no es un caso excepcional, pues se van acomodando a unas circunstancias. Bueno, pues si empiezas a hablar en todos los idiomas, por cierto, ahora son 4, pero, hombre, dentro de poco tendrán que ser 15, más, no sé, muchos. Entonces esto será imposible, ¿no? Entonces, habrá quien diga, bueno, es que yo no veo ahí reconocimiento de mi simbólico ninguno. Ese es el problema. Bueno, pues ellos tendrán muchos asesores y muchos expertos que sabrán lo que tienen que hacer, pero a ver con qué lealtades se cuenta en el futuro. Yo, una cosa te quería preguntar que no te hemos preguntado todavía. ¿Tú eres miembro de DNAES? ¿Ha supuesto, digamos, algún tipo de cuestionamiento personal, de zozobra, el estar, digamos, dentro de esa asociación y a la vez militar en Vox? Porque supongo que se te habrá reprochado, ¿no? Que te hayas alineado con un partido político, ¿no? Que en el espectro, ya sabemos, de estas sombras políticas se denomina de derechas, ¿no? Porque, bueno, pues esa asociación se supone que era partidista y todo esto. Entonces, un poco que me comentases sobre ese asunto. Bueno, a ver, ahora mismo en España entrar en Vox te supone pues acusaciones de todo tipo, ¿no? De todo tipo, ¿no? Por otro lado, pues hay una cosa que es innegable. Vox, DNAES se funda teniendo a muchos de los que luego acaban fundando Vox. Entonces, el corte pues es muy difícil. Es decir, Santiago Abascal, que ha estado en DNAES, de hecho sigue estando, claro, todo el tiempo. Y luego, claro, porque aquí es una cosa que se retroalimenta, ¿no? Entonces, como algunos de DNAES acaban en Vox, DNAES es Vox y por lo tanto ya no voy cuando me llama DNAES, por lo cuanto DNAES tiene que acabar llamando siempre a un grupo muy concreto, ¿no? Es que es una cosa que se realimenta, porque es que España es un país completamente sectario, ¿no? Y no quiero dar nombres, ¿eh? Pero no os imagináis el pluralismo con el cual se organizó lo de Colón el día 29. Os aseguro que era un espectro ideológico amplísimo. Mucha gente no quiso subir. Entonces, claro, es que ¿qué haces? De los discursos que se dieron, hubo, pues yo creo que, pues como 5 personas que rehusaron por diferentes motivos. Y ninguno era de Vox. Entonces, claro, el problema es que, pues, en términos futbolísticos, te achican el espacio. Pero es verdad que, ya digo que no voy a decir nombres, pero en Colón se rehusó por parte de muchos. Y yo he tratado en estos años de tender puentes con algunos ambientes y no quieren. Entonces, pues, es lo que te puedo decir.
Es que la En cuanto a los reproches, pues bueno, va un poco en el cargo que se dice, ¿no? Pues ya se sabe, los habituales insultos, ¿no? fascista, No, básicamente. creo no haber cambiado mucho, en mi caso, por lo menos. Si se miran las entrevistas que se me hacían a mí hace 10 años, pues tampoco creo haber cambiado mucho. Yo diría que muy poco, ¿no? Y mis escritos, pues yo creo que han cambiado pues prácticamente nada, ¿no? No sé, no. Porque yo no milito en ninguna secta ni nada que se parezca. Juan, ¿querías decir algo tú? Ni me pasan argumentarios para las entrevistas tampoco. Bueno, lo que sí es que habéis convertido a la filosofía de Gustavo Bueno en una filosofía, en el patrono de Vox. Eso es algo que se ha dicho Tampoco. muchas veces, ¿no? Ya, pero es que, si es que el problema, vamos a ver, el problema, esta charla tiene ese interés, ¿no? El problema es que todo lo que una persona como yo diga, creen que está hablando el partido todo el rato. O sea, pues no, realmente no. Realmente no. Entonces, la filosofía, Gustavo Bueno construyó un sistema filosófico. Eso es lo que construyó. No da recetas mágicas de gestión. Es que no es eso. La gente yo creo que no lo ha entendido. No lo ha entendido. Lo que pasa es que Gustavo Bueno, evidentemente, como es sabido, defendió a la nación española. Pero es que, entre otras cosas, la defensa, bueno, entre otras cosas no, la fundamental es que era una defensa razonada. O sea, porque España tiene mitos, evidentemente, como todas las sociedades políticas, como todas las naciones. Pero hombre, comparaos, y objetivos, por supuesto, comparaos con los de el secesionismo, pues hombre, yo me quedo con los nuestros. Son más, por utilizar esa terminología, más luminosos. ¿Eso quiere decir que Vox se nutra de la obra de Gustavo Bueno? Pues no, yo no sé cuánta gente, mira, y tampoco, no debo dar nombres porque no me parece, cuando no están delante. Yo conozco, por ejemplo, Gustavo Bueno es un ateo. Somos ateos católicos. Por cierto, cosa que sabe todo el mundo con respecto a mí, dentro y fuera de Vox. Y nadie me ha dicho nunca nada. Nunca. Yo he tenido compañeros que son cristianos verdaderamente ejemplares que leen a Bueno perfectamente sin ningún motivo. O sea, sin ningún problema. ¿Quiere decir esto que ellos son materialistas? No, pero hay zonas, digamos, áreas comunes. Áreas comunes. Ya está. Habéis hablado de Buxade. Buxade es un hombre con mucha fe, yo con muy poca fe. Bueno, pues yo con Buxade he hablado un montonazo de veces y coincidimos en muchísimas cosas. Y estoy seguro de que las fuentes formativas de Jorge Buxade no son las mías, pero bueno, pues tenemos, ya digo, unas áreas comunes muy amplias. Pues tengo muchas más áreas en común con Buxade que con, yo qué sé, que con... Iba a decir Irene Montero, pero no quiero ofender a Buxade. No, quiero decir que como también Bueno se dice, no, es que es un marxista. Quiero decir que aquí hay unas simplificaciones completamente infantiles, de haber trabajado poco las cosas. Y evidentemente, probablemente, Abascal, que tuvo contacto con Bueno, pues ha recibido cosas, y yo reconozco en Abascal cosas que leía Bueno, pues yo creo, pero bueno, solo me parece que va en beneficio de Abascal, que sabe perfectamente tomar elementos de donde él le parece que es más oportuno hacerlo, ¿no? A mí me parece que cuando, y se lo he dicho alguna vez, cuando él habla de la gran corrupción del Partido Socialista, en lo que se refiere a corrupción no delictiva, que es un poco la distinción entre robar y descomponer la nación, a mí me suena a la música de Bueno. Oye, pues fenomenal, ¿qué quieres que te diga? Ojalá el resto de los partidos se hubieran aplicado el cuento. Ojalá. Pero vamos, que Vox es un partido político que no es una derivación ni una aplicación mundana del materialismo filosófico, porque es que es otra cosa que me parece sorprendente que la gente no entienda. Yo es que creo que no cabe la aplicación mundana por esto de que la implantación política no debe entenderse a la marxista armesillista. Y bueno, Bueno, es que y, sin comentarios.
ya que has sacado Es que lo de la implantación, como no se ha entendido, pues vale, claro, pues si claro, la es que implantación es hacer un partido, pues venga, vale, pero es que no es eso, en fin, no, es que no hay manera. entiendo el modelo. Es que son temas recurrentes y a mí me agotan, sinceramente, me agotan. Sí. O sea, la solución es mágica. Venga, ¿qué es hacer? Automatismo, que no, hombre, que no, que las cosas son mucho más complejas. El propio bueno, precisamente porque era materialista, pues varió, matizó sus posiciones, como es normal. Es que lo que no se puede pretender es que haya un sistema completamente cerrado y eterno que no tenga ninguna conexión con la realidad, porque eso pues es una realidad, ya digamos, megárica, acabada y terminada, perfecta. Pues eso, señores, no existe. Y la implantación no es hacer un partidito, no lo es. Bueno, yo no sé cómo, ya me duele la boca de decirlo. Y lo demás, pues igual, lo demás absolutamente igual. Me salgo, me entro, rompo con esto. Bueno, calma, prudencia. Bueno, además decía que la máxima virtud política es la prudencia. Pues prudencia, señor, un poquito de prudencia. Sí, ya que has comentado lo de los mitos luminosos, te quería preguntar, esta pregunta es más bien sociológica, pero bueno, que también creo que tiene su interés. ¿Qué mitos luminosos pueden quedar a los que podamos acogernos, que sean un mínimo denominador? Porque yo veo que molesta todo en esto que se llaman las derechas, o todo molesta. Cualquier idea fuerza a la que te acojas va a molestar. Yo no sé qué queda, porque desde luego no te vas a acoger a la Constitución, no te vas a... porque, no sé, Mitos luminosos, bueno, más que mitos luminosos, yo... o ideas fuerza. Sí, ideas fuerza, hombre, yo creo que, pues por ejemplo, a mí me parece que lo fundamental ahora mismo es la lengua española, es absolutamente clave. Ya no tiene nada de mítico, evidentemente, pero yo creo que es una de las líneas maestras para que España persista, ¿no? Si ya no tienes nada en común. Y luego yo creo también que nuestra historia no es una concatenación de errores. No lo es. O sea, la realidad de una parte formal del mundo llamada hispanidad, hombre, creo que algo de español tiene y creo que no todo es una catástrofe. Entonces, a mí me parece que esas dos ideas fuerzas, si lo quieres llamar así, son esenciales, porque además tienen efectos prácticos reales. Aquí tenemos un amigo colombiano hablando con nosotros que nos está entendiendo a la perfección y que tendrá matices lingüísticos, tendrá peculiaridades concretas, pero hay un núcleo, yo creo que importante, ¿no? ¿Qué otras cuestiones hay? Pues, hombre, me parece que muchas ideas del catolicismo al cual le debe tanto, que le debe tanto a España, pues son muy españolas, ¿no? O muy españolas, no, quiero decir que sin la acción española, pues el catolicismo no hubiera llegado hacia donde ha llegado. Y realmente yo creo que el catolicismo tiene unas ideas en su seno, aparte, bueno, tiene por supuesto pues algunas cosas verdaderamente, en fin, que no podemos admitirlo algunos, pero hombre, creo que la idea de persona que se maneja es mejor que la idea que te da el Islam, en fin, una serie de cosas, ¿no? Que me parece que son defendibles. En fin, yo te diría que, pues eso, pues muchos aspectos del catolicismo son defendibles absolutamente. La idea de cuerpo, la idea de persona y su vínculo con el cuerpo real, el que se puede tocar, ¿no? La lengua, por supuesto, y luego nuestra historia, pues hombre, yo creo que no es lo que dicen que ha sido. Entonces, pues yo creo que estas tres cosas deberían perfectamente servirnos, pues hombre, como mínimo, para no estar flagelándonos mañana, tarde y noche. Es que ya realmente es una cosa que es que nos movemos entre la autodestrucción y las soluciones mágicas, que es lo que estoy tratando de explicar esta tarde. Pues que ni una cosa ni otra, que las cosas son mucho más complejas y que digamos que estamos en media res de muchas cosas, valga la redundancia. Yo por tratar solo un caso así anecdótico, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. No sé si has seguido el tema de Alejo Vidal Cuadres, precisamente uno de los fundadores de NAES. Me gustaría saber tu opinión acerca de qué ha podido ocurrir, porque es un suceso, la verdad, que extrañísimo. Y yo creo que ha pasado absolutamente desapercibido. Pues mira, yo ese día estaba
me acuerdo perfectamente donde me enteré que estábamos en el hotel de Bruselas ya para irnos a España, ¿no? Después de haber intervenido, estaba yo con Juan Carlos Girauta tomando un café y claro, porque él está, Vidal Quadras está en Pie en Pared también, que es otra plataforma cívica o como quieras llamarla, ¿no? A la cual pues también demonizará, en fin, lo de siempre. Y nos enteramos ahí, entonces todo fue muy confuso, han disparado a Alejo, tal. Yo con Alejo Vidal Quadras he estado muchas veces en el Gato al Agua debatiendo. Tengo un aprecio personal, yo creo que es una persona interesante, formada, y fue extrañísimo. O sea, esa misma tarde se habló ya de la teoría iraní, que puede haberlo sido. Yo te confieso que no tengo, me he ido enterando de su estado de salud, pero no tengo datos para daros, ¿no? Lo que sí que es inquietante es pensar que no es la pista iraní. No porque no sea grave, evidentemente, que si matan a Alejo, pues lo mate quien mate, pues es tremendo, ¿no? Pero, ¿y si hubiéramos entrado en una fase en la cual esto que llaman ultraderecha, extrema derecha, etcétera, etcétera, merece todo lo que le pase? Eso sería verdaderamente inquietante y peligroso, porque entraríamos ya en una situación muy complicada y en algunos casos, para algunos, más todavía, ¿no? Pero ya te digo que no tengo datos que poner sobre la mesa. Puede ser la pista iraní o puede ser otra cosa. Pues no lo sé. No tengo, porque además los medios de comunicación es que no han hecho mucho caso, con lo cual se queda uno muy inquieto ante esta especie de silencio. No quiero excederme, pero da que pensar casi que como que algunos piensan que algo habrá hecho, no sé. Es muy preocupante y muy inquietante. Sí. Yo no me refiero Sí, exclusivamente al caso de Vidal Quadras, pero sí con relación a esto que dices, parece que el disidente actualmente es un terrorista, ¿no? Esta mañana leía un trino de alguien en internet que comparaba al negacionista de la violencia de género con un terrorista. Claro, por eso digo que si es una venganza de una facción iraní muy concreta y se acota a un conflicto interno, es una cosa. Ahora, si se amplía por la vía que tú dices, cuidado. Claro, también es verdad que si empieza a circular, como ha pasado en España hace unos cuantos años, el término negacionista, que ya sabemos de dónde viene, pues, hombre, las connotaciones son muy graves. Es que esto de negacionista, cuidado, que tiene que ver con el Holocausto. No, cualquier... Yo hay que ir acabando. Rafa, vete comentando. No, voy a hacer un comentario simplemente. Digo que cualquier ebullición popular enseguida se diagnostica como extrema derecha y se ponen Claro. todos los mecanismos jurídico-policiales para machacarla. Estaba leyendo esta mañana que en Irlanda se iba a poder perseguir incluso descargarte memes, porque... No, estamos entrando en una fase, pues ya digo, muy peligrosa, porque el nivel de censura está siendo cada vez más elevado. Muy elevado. Hablo de censura, no de cancelación, que son cosas diferentes. Pero bueno, entendemos de lo que estamos hablando. Y entonces, claro, ¿hasta qué punto se puede soportar eso y qué efectos va a tener? Porque además son unas censuras muy concretas. Por eso yo decía, vuelvo a hilarlo con el inicio, que ante estas dos Américas es que precisamente la América bideniana es la que más censura. Ahora, tú que estás, eres liberal, porque dices, no, yo estoy diciendo que la imposición de cánones muy concretos viene desde ese mundo. Cánones sexuales, estéticos, un subjetivismo verdaderamente galopante, ¿no? Y que si yo me autopercibo, ¿no? Chico, tú autopercíbete como quieras, pero hay una realidad tangible que pone límites a tu voluntarismo, ¿no? Entonces, me parece que hemos entrado en una espiral peligrosa porque yo alguna vez lo he comentado, digo, pues yo igual ya he cometido algún delito sin darme ni cuenta. Es decir, si haces un juicio histórico sobre, bueno, un juicio, un análisis, que yo tampoco hago juicios, yo trato de no hacer juicios porque ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? Pero si tú explicas una acción y el otro lo entiende como justificación, pues a lo mejor ya te has metido en un lío. En fin, estamos entrando en una realidad
muy curiosa porque en aras de un subjetivismo absoluto, pues se produce la censura de muchas cosas, ¿no? O sea, ya veremos, ¿no? ¿Es la memoria democrática otro escenario de persecución política? Hombre, más que persecución política, porque claro, hay que entender que antes empezó con la memoria histórica, que era el franquismo, ¿no? Franquismo, que por cierto yo me acuerdo un día con Monedero, una pequeña bronca que tuvimos, que yo le decía, pero bueno, vamos a ver, ¿el franquismo dónde empieza y dónde acaba? Porque no es lo mismo que empiece en el 36 y acabe en el 75, que acabe en el 78, que empiece en el 39, en fin, hay una fluctuación de unos años que en términos proporcionales es importante, ¿no? No es lo mismo un régimen que dura 40 años que uno que dura 32, por ejemplo. Echar la cuenta y le has quitado un porcentaje alto, ¿no? Y, por cierto, el periodo democrático ya en el tiempo es superior al franquismo, ya también para las escalas temporales de las cosas, ¿no? Las proporciones, ¿no? Bueno, pues luego se amplió hasta incorporar ya dentro del área de la memoria democrática la primera fase del gobierno inicial de Felipe González, que sigue militando en el PSOE, a pesar de ello. Aquí nadie se mueve, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil condenar a gente porque la gente tiende a morirse. Y la gente que tiene ya es adulta hace 40 años, pues hombre, ya tiene una edad muy avanzada, en fin, pero ideológicamente es un aparato potentísimo. Claro, hoy hay muchísimos ardorosos combatientes del franquismo, claro, no hay ningún Franco, pues, yo decía así de cachondeo, a Franco muerto gran lanzada, ¿no? Haciendo una paráfrasis con amor, a Moro muerto gran lanzada. Claro, es que es muy gratuito, el tirano sanguinario Franco, no sé qué, no cuánto, bueno, sí, muy bien, pero si es que eso ya terminó, quiere decir que eso es pues gritar en el vacío, pero ideológicamente es muy bueno porque vas alineando a unos y a otros, excluyendo a unos y a otros. Mira, esta tarde me ha pasado una anécdota muy curiosa. Me ha llamado una persona que perteneció al cuerpo diplomático español porque quiere dar su opinión sobre Palestina, ¿no? Y me dice, hombre, es que ten en cuenta que Franco quería reconocer ese Estado. Claro, la conexión Vox-franquismo. ¿Entendemos por dónde van las cosas? Esos son los efectos reales. Esos son los efectos reales. Si tú te opones a una visión única del pasado, a una versión oficial del pasado, que eso es lo que busca la memoria democrática, ya se supone que poco menos que estás en la Plaza de Oriente, ¿no? Pues es que son clasificadores sociales que son muy operativos y que luego, bueno, en algunos casos tendrán sus condenas, ¿no? Y además van en contra de una cosa que yo he defendido siempre, que es el revisionismo. El revisionismo fundamentado en la idea de que la historia se hace con los materiales que hay en el presente y como al presente pueden aflorar nuevos materiales, la obligación es analizarlos. Claro, como oigan estar tertuliando a alguien, es revisionista, claro, lo que quiere justificar. No, señor, no quiero justificar nada. Lo que estoy diciendo es que si sale un papelito hoy que, pues, con una actividad que no se conocía por parte de un gobierno, de un ministro, pues hay que analizarlo. Si yo mañana me entregan otro montón de papeles de Congreso por la Libertad de la Cultura en España, pues mi obligación será leerlos y decir, no, pues son los que ya tengo, o decir, no, esto no lo sabía, habían hecho un congreso en Albacete, por ejemplo, tengo que incorporarlo. Eso es ser revisionista. No sé, yo creo que es una gran herramienta ideológica. Por eso, porque polariza. Lo que pasa que es que por ejemplo, tus investigaciones acerca del papel de la CIA y de la influencia de Estados Unidos, ahí están escritos, están publicados. Aquí, ¿en qué medios aparecen? Pues en ninguno. Es que no se da propaganda, prácticamente no se da propaganda, claro. Entonces, el problema es que los medios de comunicación están totalmente cogidos por ya sabemos quiénes, lo has dicho tú. Y entonces, pues, el movimiento, la iniciativa de posiblemente críticas o cambios es limitadísimo. Y además añadimos la censura de la que hablamos, la cancelación. Ya no solo en los medios de comunicación de masas, sino el propio Twitter, el propio YouTube en el que vamos a subir esta tertulia. Si nosotros decimos ciertas palabras, nos tiran el vídeo. Entonces, sí. Y eso que estamos aquí, y eso que estamos en la hora y media que vamos aquí hablando, matizándolo todo al máximo, intentando, pero de poco sirve porque hay unos clasificadores. A ver, el libro este de la CIA,
que ya digo que no es que lo explique todo, pero creo que explica un área interesante, ¿no? de configuración ideológica, pues no ha tenido mucha repercusión. ¿Por qué razones? Pues, bueno, por muchas razones, seguramente, pero es que tampoco interesa. No interesa. Yo creo que tampoco interesa, dado el maniqueísmo en acción en el que estamos atrapados todos, pues no interesa darse cuenta de que aquella gente estaba bastante. Hombre, eran discrepantes con el régimen, pero hombre, no eran precisamente feroces opositores, eran una vía de un falangismo decepcionado con Franco. Decepcionado, ojo, porque no había hecho la revolución que ellos esperaban. Que esta es otra. Eran gente que además estaba en los ambientes universitarios, con conexiones, todos en un ambiente jesuíticos, todos luego con conexiones con un exilio cuya vuelta se produjo precisamente para reactivar las tendencias secesionistas. Y claro, pues hombre, este libro pues tampoco puede interesar mucho en sitios donde lo fetén es justamente eso, que es lo que yo critico, ¿no? Entonces, pues bueno. No, y además es que muchos yo creo que colaboraron dentro de la llamada transición. Entonces, Hombre, claro, dentro del mito fundacional, claro, todo. No, pero es que es un... Tierno Galván, el primero, Tierno Galván, por ejemplo, un personaje, bueno, pues que ahí lo retrataste muy bien. Gente como Jesús Aguirre, bueno, otro. O sea, de todos ellos... Bueno, hombre, el propio Aranguren, no, vamos a ver, son gente... Es que por eso digo que es que esta conversación es tremenda, porque no hay manera de encajar ninguna pregunta, porque todas están envueltas en tal nivel de contradicciones enormes. Lo que tú acabas de decir, vamos a ver. Son los opositores. Bueno, vamos a ver, es que estos señores son las referencias de aquel tiempo. Lo que pasa es que tenemos la memoria muy corta, aunque luego haya memoria democrática y todo lo que quieras, pero tú te coges El País, que ha sido el periódico por antonomasia del régimen, lo funda este ambiente. Se funda en esos ambientes. Aranguren era la referencia ética en España. Tierno Galván era el viejo profesor, venerable, etcétera, etcétera, intocable, con más estatuas que nadie en Madrid. Julián Marías, que es cierto que luego se dio cuenta, yo creo que Julián Marías se dio bastante cuenta de ciertos errores que estaban cometiendo, pues estaba ahí. Los catalanistas, casi todos, luego se les da la cruz de San Jaime, parece que se llama, la cruz esa que dan, la gran cruz, no sé qué historia, una condecoración creada precisamente desde las estructuras autonómicas, ¿no? En fin, son gente que ha tenido mucho impacto en la sociedad actual. Lo que pasa es que están como diluidos pues porque las cosas pasan muy deprisa, pero son evidentemente ideólogos clarísimos. El propio Dionisio Ridruejo, que hubo una especie de revival hace unos años de su figura, que era, por cierto, el mascarón de prueba político de esta gente. Y luego los objetivos, claro, les molesta la palabra CIA y tal, ay, qué mal, qué mal. Bueno, pero es que los objetivos son los que persigue la socialdemocracia española. Federalismo, bueno, lo que pone abajo en el subtítulo, europeísmo, federalismo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Realmente es eso. Vienen de ahí, pues chicos, ¿qué es vuestro pecado original? Pues yo no tengo la culpa, ¿no? No, pero es que además... Bueno, y Tamames. Ah, bueno, sí, Tamames también. No, Tamames también estaba... Bueno, yo además, como hice varias entrevistas, están ahí en la red, que la vea la gente. Yo... Muy interesante, sí. A gente así. Pues claro, había otro personaje, otro santón de nuestra... Bueno, un santón que además tiene mucho que ver con el 15M. José Luis San Pedro. Otro. Sí. O sea, están, digamos que la galería una galería de personajes claves en cuanto a la, ya digo, configuración ideológica. Luego, evidentemente, los desarrollos ya son otros, hay sustitución, como bien decís, pero ellos están ahí desde el principio. Bueno. Incluso por ahí también deambulan, pues, Peces Barba, yo creo, Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución y que luego ha sido el abogado precisamente de la infanta.
aparece también la escuela de Ruiz Jiménez con Morodo y con Elías Díaz, uno de los muñidores Sí, sí, precisamente de esto del Estado de Derecho, que es sí, un poco un poco la ideología de fondo, ¿no? Bueno, absolutamente. A mí se me ha achacado un poco, algunos de los pocos que lo han leído el libro, hay muchos nombres, digo, pero es que yo quería poner todos los nombres posibles. Que no digo, Que ojo, conste. quiero aclarar esto, no digo que todos supieran todo, ¿eh? Tampoco, a ver, hay gente que se dio una beca y pues tampoco tenían por qué saberlo, tampoco vamos a ponernos así en este plan, ¿no? Pero sí que es cierto que muchos de los que salen en el libro han tenido luego un desarrollo en el ámbito profesional o ideológico en el que se han movido muy potente en la configuración de esta España, eso no se puede negar. Por eso puse tantos nombres, porque yo quería que en ese libro quedara como una especie de base de datos también, porque creo que es un libro que permite tirar de muchos hilos para el que quiera y que pueda, por supuesto, y cuente con documentación. Creo que se pueden hacer desarrollos de detalle, ¿no? Me parece. Pues no sé si queríais preguntar algo más. Juan, Rafa. No, yo por ir cerrando la entrevista, pues como es habitual también, quisiera preguntarle por literatura, pues por esos pinitos literarios que tuvo, por música, Los Saicos en Perú, cine. Bueno, que sí, me gustan esos grupos, me gustan, sí, me gusta la música, me gustan muchos tipos de músicas. Literatura Sí, española, algo que te guste o Algo que actual me o... guste. Sí. Perdón, de literatura española. Bueno, es que literatura es una cosa muy amplia, ¿no? Pues hombre, me gustan muchísimas cosas, ¿no? Y hay una literatura, por los libros que estoy escribiendo estos últimos años, ahora estoy en otro, por cierto, que me han encargado, que son las crónicas de Indias. Yo creo que es un gran producto literario, un gran producto literario. Mm. Creo Juan Rulfo que... era de la misma opinión. Juan Rulfo Pues era de mira, la misma opinión, mira, sí. Juan Rulfo, me acuerdo perfectamente cuando me leí sus dos grandes obras, que me los leí en una noche muy larga, me acuerdo perfectamente de esa noche casi un poco delirante, ¿no? Y tiene toda la razón. Creo que la obra de Bernardo del Castillo, por poner el ejemplo más claro, o de Pedro Pizarro, etcétera, las crónicas de Indias tienen mucha fábula, mucha teología diluida, tiene mucha crudeza, y yo creo que ahí es una gran literatura. Yo hace que no leo novela un montón de años, porque digo, es que yo creo que más novela que las crónicas de Indias no hay. Yo creo que no hay, porque además luego está hasta el componente mágico, ¿no? En el cono sur, en las Amazonas, en el cono... ¿no? O sea, es decir, que hay una serie de cuestiones verdaderamente tremendas, ¿no? Por no hablar luego del vocabulario que se emplea, que a mí me gusta muchísimo, porque hay palabras que se han perdido, pero que tenían una musicalidad, volviendo un poco a la conexión con la música, estupenda, ¿no? Bueno, pues bien, me gusta. Y luego, pues no sé, ¿qué más me gusta a lo largo de mi vida? Pues cuando era así joven, pues sí que me gustaba el surrealismo, el asunto de la escritura automática me parecía interesante, por supuesto. Bueno, yo creo que lo que a todo el mundo, ¿no? Lo que a todo el mundo. Y luego por tenías música, un pues me ha artículo muy gustado... bueno sobre Neil Young, ¿no? Precisamente comentando esa canción de Cortés. Sí, bueno, Neil Young, era un cacao mental que tenía el pobre Neil Young tremendo, ¿no? Sí, eso es una cosa que recogimos en un libro que se llama Nuevas Mentirosas, que digo, a ver si se pone de moda Nueva Mentirosa, que nos ha puesto para quitar el barbarismo de la fake news, pero bueno, eso no hay manera, ¿no? La gente está, pues como lo de nuestro hombre, lo hacían vencido, ¿no? Por eso me decía yo que cómo quitar toda la colonización cultural, si es que es muy difícil, la gente quiere soltar el palabra en inglés, porque le parece mucho más interesante y más refinado, ¿no? Sí, yo ahí hice algunos análisis con respecto al tratamiento de Hernán Cortés, que me dio ahí mucho juego. Neil Young, pues es una canción completamente absurda, donde que si baja a la playa Moctezuma, que si coca, bueno, un cacao mental tremendo. Hice otra también
sobre una canción de Enrique Bunbury que se llamaba Hijo de Cortés, que era como llamarle hijo de puta, que era como me parecía una canción un poco pelota con determinados sectores hispanoamericanos, ¿no? Pero bueno, por eso digo que muchas de las obras luego permiten tener algunos desarrollos de detalle que creo que son jugosos. Y luego, pues me gusta también mucho el flamenco, me ha gustado siempre, me gusta, ¿no? El flamenco cantejondo, me gusta. Por poner algún ejemplo así de lo que me gusta. Sí, Triana podría ser, ¿no? Yo creo que te he visto una canción. No, bueno, pero Triana no es cantejondo, que Triana No, es no, el rock flamenco este que surgió en los 70 y Sí. tal. No, bueno, me gusta el cante de verdad, la soleá, el martinete, el taranto, el tiento, los palos duros del flamenco sí me gustan. Sí. Lo que Y decían José Alfredo Jiménez. los sonidos negros. Y oye, ya también por comentar, que nos vendieses un poco Cuenca. Sí puede ser, ¿no? Tú eres Pues mira, ahora mismo estoy en Cuenca, ahora mismo estoy en mi pueblo, estoy en mi casa, del pueblo, Carrascosa, un pueblecito muy chiquitín, prácticamente pues casi una aldea. Yo creo que aquí habrá esta noche durmiendo 25 personas, muy deshabitado. Yo me he criado aquí, en este pueblo, hasta los 14 años. Sierra de Cuenca, muy bonita, muy naturaleza preciosa, un paisaje kárstico, lleno de hoces, de bosques, de dehesas, que es un producto en gran medida artificioso. Dehesa significa defensa, es una cosa como muy regulada para un... Y pues es una tierra que se dedicó a la ganadería en su momento, básicamente. Bueno, no tiene una arquitectura muy potente, pero creo que sí, que paisajísticamente merece la pena y bueno, yo creo que, vamos, que vengáis a Cuenca, os invito a que vengáis a la Sierra de Cuenca y luego la provincia, pues sí, tiene sitios verdaderamente impresionantes. Por poner uno que aúna historia y arquitectura y demás, Uclés, ¿no? Que es la sede de la Orden de Santiago, que es la más importante orden militar y una de las constitutivas, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, de esto que se llama hispanidad, ¿no? No, Cuenca, yo creo que Cuenca tuvo su época dorada ligada a la Mesta. La ciudad es muy bonita, la ciudad donde yo nací, que es Cuenca. Es una ciudad muy preciosa. Podría estar un poquito mejor conservada, creo yo, pero es bonita. Y luego pues tiene pueblos muy interesantes, ¿no? Pues San Clemente es un pueblo muy bonito. En fin, Alarcón, muchos. No, bueno, yo siempre ejerzo de conquense, pero sin exagerar, sin aldeanismos exagerados que yo creo que no son buenos para nadie, ¿no? Tiene tres ciudades romanas también, vamos a decir más. Tiene 3 ciudades romanas, Cercávica, Valeria y Segóbriga. Hay un mausoleo romano a media hora de donde estoy yo, un mausoleo romano muy bonito, todavía en pie. Hay una villa romana en Noeda preciosa, ¿no? Un mosaico gigantesco y bueno, es una provincia muy amplia y yo invito a todo el mundo a que la conozca y si se pasan por la sierra, pues que me den un toque y nos tomamos algo por aquí. Se come muy bien. Por lo menos Se a ti come te muy gusta bien. la carne de caza y esas cosas. Se come. Sí, claro, sí, se come muy bien. Yo por cerrar y porque ya te hemos quitado mucho tiempo. Pues ya es prensa rosa casi, ¿eh? Sí, por eso. No, como si podía sacarte, has comentado algo de que tenías algo entre manos y planes y proyectos, ¿no? Si nos podías, pues eso, El comentar subtítulo, por lo menos. No, bueno, muy sencillo, no, me han encargado la conquista del Perú, o sea, para que lo sepáis. Un poco en paralelo a lo de la conquista de México, porque es un libro que creo que quedó aparentemente equilibrado. Voy a hacer lo posible porque este también lo sea, aunque es cierto que es una conquista más compleja, ¿no? Y ahí se dieron episodios más delicados. Así que estoy con eso en las noches en las cuales no tengo tertulia como esta. Bueno, enhorabuena, Iván. Enhorabuena y que vaya muy bien. Es una sí, broma, que por te vaya muy supuesto. bien. No, estoy con eso y pues manejando fuentes lo mejor que puedo, vamos. Luego ya vendrá, no me quiero poner victimista, pero ya vendrá, que no es historiador, yo no he dicho nunca que lo seas. Soy, como decía Enrique Morente, el cantador, yo soy un buen aficionado nada más. Pero muchas veces corren a tu favor, o sea que... No sé, Claro es que que hay tal gremialismo que no se puede dar un paso, vamos. Ya. Por eso
de esta charla, ¿no? Si dices algo que concuerda con vos, piensas que eres una cacatúa que está repitiendo un argumentario. Si dices algo positivo de Trump, eres trampista. Si dices algo... Es que es acojonante cómo está el patio, ¿no? Yo no sé si estés de acuerdo conmigo. Totalmente. Está todo polarizado, o sea, no te permiten ningún matiz y eso que yo me considero una persona a la cual no me dan directrices de nada, pero es que hay que ir con pies de plomo, porque si, no sé, bueno, en fin, escribes un libro que te encarga una editorial, pues lo haces lo mejor posible con las fuentes que tienes, evidentemente. Por cierto, si alguien tiene documentación, mira, voy a hacer un llamado de este programa. Si hay algún peruano que escuche esto, sí que le pediría información acerca de cómo se trata la conquista en los libros de texto peruanos actuales. Porque a mí los libros que yo hago de ensayo histórico me interesa mucho la visión desde el presente. No me gusta o trato de huir de una exposición meramente positiva de hechos. No, los mitos tienen un papel importante y el tratamiento que se da de las figuras históricas de esos hechos desde el presente es fundamental. Así que, señores peruanos, si los hay que estén viendo esta tertulia, háganme llegar información sobre este aspecto tan concreto. Se lo agradeceré. Pues no sé si ya queréis añadir algo más y si no, pues cerramos. No, pues muchas gracias, Iván, Hombre, a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. por esta entrevista y por la labor de NAES y en la defensa de España. Y viva España, siempre. Viva España siempre, viva la hispanidad. DENAES está abierta a todo el mundo que evidentemente quiera la persistencia de la nación española, como es lógico, y yo a la vuestra, como siempre que me llaméis, estaré a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Venga, gracias a vosotros. Un abrazo a todos.